Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión de espacio abierto con su asesor virtual. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y bueno, que me compartan todas sus dudas y sus inquietudes con respecto a esta semana número 4, esta cierre que ya vamos a tener, entregar el proyecto integrador, el cual es muy importante. Y entonces para mí necesito que me coloquen todas sus inquietudes para que las vayamos revisando. Entonces vamos a iniciar con la presentación que tengo preparada para ustedes el día de hoy y podamos tener un orden. Sin embargo, ustedes pueden comentar y escribir en el chat de una buena vez. También, por favor, les pido a las personas que están aquí viendo esta sesión que me saluden. Por favor, es muy importante que me escriban en el chat cómo están, que me saluden y así podemos tener la interacción adecuada y requerida en ese espacio abierto. Pues les doy la más cordial bienvenida a su espacio abierto número 7 ya, estamos muy cerca de cerrar, todavía tenemos un espacio abierto el viernes donde repasaremos lo que es el proceso de escritura, la reseña crítica y cómo citar y utilizar información. Pero bueno, no nos adelantemos, sino más bien quedémonos en este espacio, en esta primera sesión de esta semana número 4. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez, soy su asesor virtual en este módulo 3 y nuestro grupo es M3C1G51045 para que lo tengan muy bien en cuenta. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Como les dije, para mí es un gusto estar aquí el día de hoy y bueno, espero que ustedes me saluden y que podamos aprovechar este tiempo y sea de mucha reflexión y de mucho aprendizaje. Tenemos los objetivos, que es revisar las ponderaciones para obtener la calificación final. Como ustedes saben, es muy importante saber de dónde viene la calificación que van a obtener al final del módulo. Entonces es muy importante repasarlo y sobre todo pensar en el proyecto integrador que tienen que entregar y bueno, en el foro de integración que también es muy importante su participación. Así que vamos a revisar esos rubros. Fortalecer los aprendizajes de las 3 semanas anteriores, por supuesto haciendo un repaso y una revisión a los elementos más importantes de esas semanas y que no se nos olvide porque tenemos que colocarlas aquí en el proyecto integrador. Repasar la reseña crítica como proceso de escritura, muy importante estar practicando, de esto se trata. Les prometo que si ustedes practican van a mejorar mucho, van a cambiar muchas cosas y se les va a abrir la mente en un panorama muchísimo mejor para todos los aspectos de su vida, no solo aquí en Prepa en línea. Es un impacto verdaderamente el que se logra a través del aprendizaje. Entonces, ustedes están haciendo una gran labor al estar aquí, por eso los felicito, las felicito, qué bueno que se encuentren aquí. Yo sé que es un gran esfuerzo, sin embargo, vamos a lograrlo y vamos a aprender. Y por supuesto, la revisión de la participación en el foro integrador. Muy bien, las reglas de etiqueta y comunicación que siempre deben estar presentes en todas las interacciones de Prepa en línea, no solo en esta sesión, sino en los mensajes, los correos electrónicos, los foros, en todas las interacciones, todas las comunicaciones que tengamos, es súper importante seguir las reglas de etiqueta y de comunicación. Recuerden saludar y presentarse ante sus compañeros, ante su asesor virtual, ante su tutora o cualquier agente de Prepa en línea con quien se estén comunicando. En este caso, en esta sesión, les pido que me saluden. Para las dudas se dará un tiempo para responderlas. Si quieren decir una duda hablada, pueden levantar la mano y ya se les asignará el espacio específico para que la puedan decir. También pueden utilizar el chat y escribir ahí sus dudas, evitar comentarios o groserías que puedan ofender, respetar la postura de todos, ser claros, cortés y directos.
Revisar la ortografía, no difundir información ajena y no escribir solo con mayúsculas. Y bueno, aquí tomo esto como apoyo y ayuda para mencionar la interacción en el foro integrador, ¿no? Que ya tienen que participar, que genera una calificación. Recuerden ser muy respetuosos. Ustedes no tienen que calificar los comentarios de sus compañeros, así que no le digan que está bien, que está mal, que le faltó, que no hizo, que debería hacer. Eso ustedes no se preocupen, no les toca a ustedes, me toca a mí. Entonces, más bien lo que tienen que hacer es aportar, explicando, pensando, reflexionando sobre lo que sea que haya dicho su compañero, compañera, y que claro que les haya llamado la atención, y entonces ahí sí explicar. También no me avienten preguntas de, oye, ¿y qué crees? ¿Qué crees que los mayas hicieron, no? Así como que una pregunta totalmente random, sin contexto, sin entender. Eso, por favor, no lo hagan. Igual si lo hacen, esa aportación no va a tener valor, no va a tener validez. Así que no lo hagan. Si van a hacerle una pregunta, que sí es válido y sí se puede hacerles preguntas a sus compañeros, tienen que escribir un contexto, explicar por qué están pensando, diciendo esa pregunta y qué relación tiene con lo que está diciendo su compañero, ¿no? ¿Por qué se lo preguntas a él o a ella o por qué no se lo preguntas al otro compañero, ¿no? Entonces tienen que ser ahí muy específicos y no suelten preguntas nomás porque sí, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ver si me han saludado el día de hoy. Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que estés aquí el día de hoy. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De igual forma, qué gusto que te encuentres aquí el día de hoy. Bueno, pues vamos a revisar esto de la semana 4, que también me es muy, muy importante. Tienen aquí esta casilla de autoevaluación. Bueno, las actividades formativas ya las conocen, ya han trabajado y bueno, saben cómo responderlas. Y esta actividad de autoevaluación es muy importante porque además les brinda puntos extra, ¿no? Entonces ustedes responden y al final quiero señalar lo más importante y que creo que ustedes ya han experimentado o lo han hecho, y si no, pues de una vez se los reconfirmo. Acuérdense, tienen que darle aquí a fuerza, enviar todo y terminar a esta confirmación, porque si ustedes no le dan, si nada más le dan aquí enviar todo y terminar, y a esta pestaña que les aparece no le hacen caso, cierran la pestaña o ya se van a otro lugar y no le ponen esto, su autoevaluación no se va a enviar. Entonces es muy, muy importante que le den este segundo botón, ¿sale? Bueno, muy bien, eso era algo así súper, súper importante que les quería decir. Regresemos a nuestra presentación y bueno, ya que mencioné las reglas de etiqueta y comunicación, vamos a hablar sobre las ponderaciones que bien les mencioné. Ustedes tienen que saber por qué están sacando la calificación que están sacando y deben de tener conocimiento de ello, ¿sí? Es muy, muy importante. En todos los módulos es muy parecido, muy similar, sin embargo, estén siempre pendientes, ¿no? Porque hay módulos en donde hay otros foros integradores, por ejemplo, en este ahorita solo lo vemos al final, pero hay otros en los que no, en los que puede estar en la semana 2 o algún otro tipo de evaluación, ¿no? Que siempre tienen que estar pendientes. Y si no lo saben, pueden preguntarle a su asesor virtual, que será súper importante, ¿no? Y sobre todo, también darle mucho peso a esta semana 4, porque yo sé que el estar, ¿no? Constantemente las 3 semanas anteriores puede ser difícil, desgastante, y luego llegan a la semana 4 pensando que es igual, ¿no? Que las otras semanas, o que dicen ya es la última, ya, ¿no? Nos olvidamos. Pues no, justo es la semana más importante, la que más valor o puntos integra, entonces es súper importante. Claro que para obtener los puntos de esta semana, pues tuvieron que hacer las actividades bien hechas, ¿no? En las semanas anteriores.
Entonces es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden obtener 100, vamos a decir 100 puntos de calificación, es lo máximo que pueden obtener, o 100%, ¿no? Pues ambos es lo mismo, el porcentaje o puntos es lo mismo, voy a decirlo en puntos, ¿no? Entonces, lo máximo para que pueden obtener son 100 puntos. Para acreditar el módulo, pues son 60 puntos, ¿no? Si sacan menos de 60, pues no acreditan. Entonces, ¿cómo obtienen esos puntos? Bueno, en las 3 semanas anteriores y en esta última, fíjense que el proyecto integrador vale el 30%, o sea, vale 30 puntos, o sea, es la actividad más valiosa, por así decirlo, ¿no? Que es la que entrega la mayor cantidad de puntos. Por supuesto que para tener un buen proyecto integrador debieron haber hecho buenas actividades en las semanas anteriores, ¿no? Entonces, nada más para que piensen y hagan un proyecto integrador bien hecho, no entreguen por entregar, por cumplir, sino que verdaderamente hagan lo que les pide. Y porque claro que el proyecto integrador es la actividad que más severamente se califica, ¿no? Porque ustedes ya tuvieron las experiencias, ahora sí no hay pretexto, ¿no? Ya tuvieron las experiencias de 3 semanas anteriores, entonces tienen que saber muy bien, colocar muy bien en el proyecto integrador toda la información que requiere, ¿sí? De ahí tenemos el foro integrador, que es el que tienen que participar. Es muy importante cumplir con la participación requerida. Son 5 participaciones, 5 veces, 5 comentarios. Si ustedes no participan 5 y participan 4 veces, pues lo máximo que pueden sacar es 80, ¿no? Si participan 3, lo máximo que pueden sacar es 60, 2, 40 y una 20, ¿no? Una participación equivale a 20 de calificación. El foro integrador igual se califica del 0 al 100. Obviamente, si hacen una mala aportación, por ejemplo, si solo le ponen una pregunta a su compañero, pues esa participación es 0, o sea, no vale, ¿sí? Entonces sería, aunque hayan hecho 5 y esa que no vale, pues es como hubieran hecho 4, ¿no? Entonces también el foro integrador no es solo escribir por escribir y participar por participar, sino verdaderamente es pensar y reflexionar. Por eso ahí también les estoy poniendo las cosas, les estoy comentando ahí cómo tienen que hacerla, y si no se los comento a ustedes, se los comento a sus compañeros, y entonces ustedes revisen y lean para que tengan completas sus calificaciones, porque si no, no van a tener completa la calificación. O sea, no porque participe en el foro quiere decir que ya tengo estos 8 puntos. No, tiene que ser una buena participación. Y tienen que hacerlo 5 veces. No lo hagan en un mismo comentario, no me pongan las 4 respuestas en un solo comentario, porque esas se los voy a tomar como si fuera un comentario nada más, aunque tengan las 4 respuestas, porque esa es la dinámica del foro. El foro se supone que tienes que interactuar, también tienes que publicar en diferentes días, no me pongan 3 publicaciones o 2 publicaciones en 1 minuto de diferencia, porque no es así. Organícense, organicen su semana. Yo sé que hay mucho tiempo, muchas cosas, mucho trabajo, muchas dificultades, pero bueno, sí pueden tomarse un pequeño tiempo para hacer una participación buena, interesante, y después al otro día hacer otra, y así sucesivamente, ¿no? Esto obtendrán los 8 puntos, que son muy importantes. Más o menos estos 8 puntos es el equivalente a las actividades anteriores de las semanas que ustedes estuvieron, ¿no?, participando las 3 semanas anteriores. De ahí tenemos los 5 puntos de la autoevaluación, que se los acabo de mencionar. Súper importante, estos 5 puntos pueden ser, ¿no?, la salvación, pueden acreditar el módulo o les puede dar un buen promedio. Entonces no devaluemos a los 5 puntos, son importantes. Yo les sugiero que contesten la autoevaluación, porque eso les permite poder mejorar en sus futuros módulos.
Yo les puedo decir y dar todas las retroalimentaciones y las recomendaciones, ¿no?, más importantes, más valiosas, más de lo que quieran, pero si ustedes no se autoevalúan, si ustedes no reflexionan sobre su desempeño, pues nomás no se va a aprender, ¿no? Va a ser muy difícil o va a ser más lento el aprendizaje. Luego tenemos otros 5 puntos importantes en la actividad de la plataforma. Esta no se da solo en esta semana, sino que cuenta también las 3 semanas anteriores, toda la interacción que ustedes tuvieron, si revisaron los contenidos, si participaron en el foro aprendiendo, si le entraron al foro novedades. Todo ese tipo de cosas cuenta, ¿no? Todo lo que ustedes hayan explorado y navegado en la plataforma cuenta. Ahorita, obviamente, si van y le dan clic a todo eso, pues ya no les va a contar. O sea, todo esto venía desde las semanas anteriores. También, como les digo, son 5 puntos valiosos. Si juntamos la autoevaluación y la actividad de la plataforma, pues ya tenemos 10 puntos. Entonces, ahí ya estamos hablando de una importante calificación. Si sumamos todo esto, nos suma el 48%, ¿no? ¿Qué quiere decir? 48 puntos se pueden ganar en esta última semana. Los otros 52, pues ya se los debieron haber ganado en las semanas anteriores. Y pues esa es la forma en cómo se obtiene su calificación de 100. A partir del día jueves de la próxima semana, pueden ustedes descargar su portafolio de evidencias y ver su calificación, ¿no? Yo cierro el módulo el miércoles, ¿no? Es cuando ya tengo fecha límite para entregar todas las calificaciones, el foro integrador igual. El foro integrador lo califico cuando termina la semana, esperando que ya hayan hecho todas sus participaciones. A partir del día lunes empiezo a calificarlo. Y bueno, sus proyectos los califico conforme los van entregando, con 72 horas. Y el miércoles, pues es el día final que se cierra la plataforma para yo terminar de calificar. Entonces, el día jueves ustedes deben de tener sus calificaciones y las tienen que descargar del portafolio de evidencias. Si no saben cómo se descarga, aquí se encuentra, ¿no? Del lado derecho, le dan clic y ya podrán descargar su portafolio. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora sí, ahora les toca a ustedes. Vamos a la siguiente actividad interactiva que ustedes necesito que me escriban y me participen. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué es lo que tú piensas sobre el tema que estamos revisando esta semana del proyecto integrado? El cual es muy importante que ya lo hayas visto. Insisto, yo sé que tenemos muchas ocupaciones, muchas actividades, pero siempre es importante organizar la semana para aprovecharla y revisar lo que tenemos que hacer, además de que se los publico en el foro novedades. Y bueno, ya deben de saber cuál es el tema de nuestro queridísimo proyecto integrador. Es un tema súper importante, en extremo importante. Entonces, aquí les mando la liga. Ustedes entran, mantengan la sesión del Google Meet abierta para que me puedan seguir escuchando. O bueno, si trabajan con computadora y su celular, también eso ayuda. O pedirle un celular a alguien más para que los apoye, les dé apoyo con esto de la interacción. Y bueno, pues yo también obviamente les voy a dar mi punto de vista. En este caso el tema es la violencia. ¿Cuál es tu postura sobre la violencia? Vamos a ver, esperemos que, acuérdense de poner imágenes, esperemos que no nos saquen, sí, mira, imágenes no tan feas. Que sí, claro que la violencia son imágenes feas, pero bueno, yo me voy a quedar con esta que no está tan fea y voy a poner mi postura, ¿no? Pueden empezar su
su comentario diciendo: mi postura sobre la violencia es que debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces no nos damos cuenta de que está una relación violenta o justificamos las formas según lo social, pensando que los chistes o los golpecitos no tienen importancia, pero debemos de pensar que esto va escalando. Y acuérdense al final poner su nombre para que yo sepa quién fue la persona que hizo el comentario. Entonces, bueno, en esta semana, este proyecto integrador, tenemos una misión muy importante que es reflexionar sobre la violencia en distintos ámbitos. Por supuesto, hay un documento que es la violencia dirigida hacia las mujeres, que también es algo que vamos a comentar, sobre todo en la sesión del viernes. Me parece que ahí retomamos más específicamente ese tema. En general, ¿no? En general es el tema de la violencia. Hay que pensar mucho, por eso les digo que tenemos un gran trabajo. Y por eso les estoy pidiendo su postura en este Padlet, porque punto número 1, creo que es muy importante que ustedes puedan tener una postura y manifestar esa postura dentro de su reseña crítica. Es una gran oportunidad. Para eso es la ciencia, para eso es la investigación, para eso es el aprendizaje, para que tengamos la oportunidad de poder pensar y reflexionar sobre un tema y poder expresarlo. Por eso es que es interesante hacerlo, ¿sí? Es verdaderamente muy interesante hacer una reseña crítica porque nos permite reflexionar sobre el tema. Y en este caso el tema de la violencia es tremendo porque estamos viviendo un momento de mucha violencia. Todos los días, todas horas, las noticias nos están diciendo cómo hay violencia en todos lados, aquí en México, por lo menos, ¿no? Por lo menos vamos a pensar de México y de nuestro país. Digo, el mundo ya también sabemos que es terrible esas situaciones, pero bueno, por lo menos pensemos en México. Y vemos cómo la violencia está tremendamente presente. Entonces les pido que en su reseña crítica ustedes puedan poner su postura. Acuérdense que la postura del autor, en este caso ustedes como autores, es lo más importante que piensas, que quieres transmitir con respecto al tema que estás hablando, ¿no? Eso es la postura, eso es lo que tenemos nosotros que concentrarnos. A la hora de escribir su reseña, ¿por qué en este módulo 3, es un módulo inicial relativamente, ¿no? En donde ya empiezan a escribir sobre el conocimiento científico, la ciencia y todo esto? ¿Por qué creen que se les pide una reseña crítica? Porque una reseña crítica lo que hace es que te pone un tema en específico, te pone un artículo, un escrito, un documento ya hecho, o sea, te da la información y tú tienes que reflexionar sobre esa información. Ya después ya no, ya después habrá otro tipo de textos en donde ya no serán reseñas, sino ya serán textos que vas a crear tú. Pero en este caso, y primero, me parece muy importante el poder trabajar bien una reseña crítica, porque lo que están haciendo es que están aventando la información nada más así, nada más por ponerla, nada más por llenar,
Y me parece que eso no es lo adecuado, ni lo correcto, ni lo que les va a servir. Lo que les va a servir es que ustedes reflexionen sobre el tema y reflexionen sobre el artículo. Por eso su postura, por eso les pido aquí, ahora, en este momento, que me compartan su postura. Veo que están conectados, los puedo ver aquí, ¿no? Aquí me aparecen. Sin embargo, veo que no se genera la publicación. Sé que tal vez puedan tener ahí ciertas dificultades o están pensando y todo muy bien, pero yo espero que verdaderamente me compartan su postura sobre la violencia. Mientras lo hacen, voy a continuar con la presentación porque pues no nos podemos tardar tanto tiempo, por lo que les pido mantengan la sesión de Meet habilitada para que me puedan escuchar y puedan ir también escribiendo, ¿no?, su postura. Acuérdense que para tener los puntos extra de esta sesión, o bueno, no los, sí son puntos extra, pero son puntos que brinda esta sesión, tienen que participar. Si no participan, no se los doy. Ok, estas son como las dudas más usuales. Hasta ahorita nadie de ustedes me ha escrito una duda. Entonces, pues yo esperaría también que se generaran dudas, pero bueno, desafortunadamente no pasa. Esperemos que suceda, porque el tener dudas quiere decir que se está pensando, ¿no?, sobre el tema. Bueno, no abre el link o la liga de la violencia contra la mujer en México a través de la historia. Bueno, recuerden, en caso de que no les abra una liga, díganmelo lo antes posible, inmediatamente. Yo les comparto la lectura. La puedo compartir por el foro aprendiendo o se las puedo enviar a su correo. Y bueno, yo revisé las ligas y hasta ahorita a mí sí me han abierto bien. Pero puede ser, ¿no?, por los navegadores y todas estas cosas, que pueda haber algún problema. En ese caso me lo dicen inmediatamente. ¿Cómo realizar una reseña de manera adecuada? Lo vamos a revisar ahorita. Que nos den más material para hacer reseñas y reseñas críticas. Sí, estoy de acuerdo. Por eso les puse en el foro novedades aquí este video que les puede ayudar mucho a poder escribir su reseña. Aquí está. Video cómo hacer una reseña crítica, o bueno, ideas de cómo poder hacer la reseña crítica. Y también, como ya saben, en la semana 3 les publiqué esta guía para hacer una reseña crítica, y el día de hoy también voy a revisar esas generalidades de cómo hacer la reseña crítica, y el viernes lo vamos a practicar utilizando las fuentes de información y cómo integrar información de otros lugares para que nos aporte, para que no sea plagio y para que aprendamos todo esto que estamos esforzándonos mucho para lograrlo. En caso de que no pueda asistir a las sesiones con mi asesor virtual, ¿afecta mi calificación? Bueno, esta pregunta es muy importante y, como les digo, regreso a la parte de las ponderaciones. La verdad es que no afecta tu calificación numérica porque, pues, lo máximo que puedes obtener son 100 puntos. Estas participaciones lo que te da son puntos extra, ¿no?, por cada sesión que tengas una participación. Creo que es 1.25. Entonces, lo que quiere decir es que si tú asistes a todas los espacios abiertos y participas, vas a tener 10 puntos extra, ¿no?, que son muy buenos para subir tu promedio. Por ejemplo, si sacas 60 puntos en el módulo
y asististe a todas las sesiones y pues esos 10 puntos se suman, son extra, vas a tener 70 y bueno, pues creo que también es una buena forma. Ahora, tal vez no afecta la calificación numérica, pero yo creo que sí afecta el aprendizaje porque pues veo la diferencia, ¿no? Las personas que asisten a estas sesiones hacen actividades muy diferentes a las personas que no asisten, ¿no? Es evidente. La postura del autor resalta lo más importante del texto, que es lo que estamos trabajando ahorita en el Padlet, así que espero ustedes hayan puesto ya su postura del autor. Bueno, aquí esta diapositiva me parece importante y sobre todo que ustedes la reflexionen, la tengan como muy presente, porque pues es lo que hemos estado trabajando. En el módulo 4 me parece que van a seguir con esto de la intención comunicativa. La intención comunicativa tiene que ver con la postura del autor. De hecho, en el inciso de su proyecto integrador, antes de escribir la reseña, tienen ahí justo la pregunta de cuál es la intención comunicativa y la postura del autor de los dos artículos. Entonces, ustedes lo tienen que responder basado en esto. En los tipos de texto del modo discursivo, por ejemplo, texto expositivo. Entonces ustedes tienen que decir, la intención comunicativa es exponer o explicar porque es un texto expositivo. Si ustedes no me mencionan los tipos de texto, ya no van a tener completa esa pregunta, ¿sí? Entonces aquí un poco los traté de ejemplificar. El expositivo, explicar qué es, porque es así. Por ejemplo, los huracanes son, ¿no? Como nos está dando una definición de algo, tormentas más grandes y violentas de la Tierra, ¿no? El texto narrativo, que quizá es como el más evidente de distinguir, que es narrar acontecimientos, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén leyendo y piensen en una narración, pues es un narrativo, ¿no? Cuando la mayoría de la población de México iba a celebrar la independencia, tal cosa, ¿no? Texto descriptivo, ¿cómo es? Una serie de pasos a describir, descripciones sobre fenómenos o cosas que suceden. El aire con mayor presión en las áreas circundantes llena el área de baja presión, ¿no? Está describiendo algo. Y el texto argumentativo, que es importante también que lo sepan porque tiene que ver con su reseña, ¿no? La reseña crítica es cierta manera un texto argumentativo porque están poniendo su postura, porque están criticando, o sea, haciendo una valoración crítica sobre un texto. Entonces es un texto argumentativo, ¿no? ¿Qué opinas, qué piensas del texto? El reconocer, por ejemplo, el reconocer diferentes elementos culturales te permite una apertura de pensamiento y bueno, cómo está ya diciendo o hablando sobre una idea, ¿no? Que te permite justo comprender lo que el autor está tratando de transmitir, ¿no? Entonces tenemos eso. Y la otra diapositiva también muy importante que me gustaría que la tuvieran bien en cuenta y la trabajaran y la pensaran re bien, es esta de la reseña crítica, ¿no? Aquí diciendo, me gustaría que hubiera más material sobre cómo hacer una reseña crítica. Una reseña crítica es hacer una valoración del texto que se está reseñando, no del tema, porque lo que hacen es que me hablan del tema, me dicen cómo la violencia es mala, es fea, es de, ¿no? Les encanta decirme que la violencia es es física, es verbal, es emocional, es familiar, ¿no? Su clasificación, la clasificación de la violencia, pero nunca nadie me habla de qué piensan sobre el texto que están criticando, ¿no? Entonces, yo digo, no, pues sí, me pusiste una muy buena postura del tema, pero nunca me hablaste y me mencionaste el texto. Entonces, pues eso no es una reseña crítica, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Primero, la lectura, ¿no? Lectura del texto. Súper, súper importante.
¿no? Poder leer, porque también eso me dicen y se inventan, ¿no? Me dicen, según el texto de la multiculturalidad dice, y me dicen cosas que no dice, o sea, ustedes creen que no he leído, lo he leído 1000 veces, ya casi hasta me lo sé de memoria, ¿no? Y me dicen cosas que, pues que la verdad no dice, entonces pues no nos inventemos, ¿no? Dice, lectura del texto, identificar ideas principales y secundarias del texto a reseñar. Lo que yo les sugiero ahí, se los he dicho, y bueno, ahorita que estamos viendo, utilicen una libreta, utilicen apuntes, escriban qué es lo más importante, cuáles son las palabras clave, cuáles son las cosas que definen a los conceptos y ya de ahí eso que escribieron en su libreta lo pueden pasar ya a escrito y entonces ya lo van explicando con sus palabras. Esto también lo pueden hacer con los otros textos, ¿no? Que tienen que buscar otras fuentes de información para ayudarse a generar esta crítica. También pónganlo dentro del mismo texto, ¿no? Porque me ponen y me critican, ¿no? Mencionan lo que dice el autor de la multiculturalidad, León Olivé y todo eso. Y luego me dicen, y entonces la ciencia política dice tal cosa, y la sociología dice tal cosa, pero nunca hicieron una relación, ¿por qué me están diciendo eso de la ciencia política? ¿Por qué me están diciendo eso de la sociología? Aquí lo importante es que unan las palabras. Por ahí, en el foro Aprendiendo, esto me acaba de recordar, y que de hecho ese material ya lo tienen en la semana 1, pero bueno, en el foro Aprendiendo, uno de sus compañeros nos hizo el favor de darnos una... ¿dónde está? Aquí. Nos hizo el favor de darnos esta liga. Si ustedes entran en esta liga, van a ver, les va a desplegar un PDF, que está muy interesante, que también lo tienen ahí en sus contenidos, pero que sí está un poco escondido, pero bueno, no importa, vamos a retomarlo ahorita que lo abra. Y justo, ¿no? Cómo les da las frases que pueden utilizar para escribir, ¿no? Frases para iniciar, frases para relacionar ideas, ¿no? Palabras que te permiten hacer esta relación y que te digo, no queda ya una cosa y otra separado. Aquí el chiste es que logren, ¿no? Ahí podemos ver, hay varias expresiones, ¿no? Eso es lo que te permite, ¿no? Relacionar todo. Aquí en los documentos está si ustedes revisan, o sea, esto deberían de saberlo. Si ustedes revisan aquí en expresiones para escribir, aquí digo, sí está un poquito escondido la verdad, pero bueno. Es exactamente el mismo documento, solo que hecho hacia prepa en línea, ¿no? Adaptado. Incluso da la misma fuente de información, ¿eh? Quiero decirles, ¿no? Lo acomoda. Y aquí está justo la fuente que utilizó su compañero, ahí está. Entonces es muy importante revisar, ¿no? Revisar todos los materiales. Planeación, ¿no? Como les decía, si ustedes escriben en su libreta, pueden generar una planeación, pueden hacer un orden de las ideas y colocando la estructura. Introducción es de qué se va a tratar la reseña, me tienes que explicar de qué va a tratar, cuáles son los datos identificadores del autor, por qué lo está escribiendo, cuál es la importancia, qué intención generas e incluso me puedes dar ahí su postura o su idea principal. En el desarrollo es cómo se sustenta esa intención y esa postura mencionada en la introducción y entonces identificas las ideas principales, los conceptos, ahí mismo, que bueno, en la actividad 5, ¿no? Que tenían diversidad, multiculturalidad y globalización, que eso también se retoma en el proyecto integrador, cómo se define, cómo lo está explicando el autor, todo eso son cosas súper importantes que ustedes pueden utilizar para escribir su reseña. Entonces,
háganlo, ¿no? Y poner aquí en el desarrollo, ponerlo de interdisciplinaridad, que es lo que les decía de buscar otras fuentes de información ahí mismo en la consigna, en la orden. Ahí les dice, busca otras fuentes de información. Si ustedes no ponen otras fuentes de información, ya también perdieron puntos, ¿no? Entonces, súper importante, hay que citarlas bien, ponerlas al final y hacer la referencia dentro del texto, que, insisto, esto lo vamos a hacer el viernes, ejercicio práctico, pero muy importante, ¿no? Estamos fomentando aquí interdisciplinaridad, que se lo van a llevar para el módulo 4. Y escribir la conclusión, también eso falta mucho, siempre me dejan ahí la reseña volando, ¿no? Después de que ya me pusieron la información y qué es la globalización y qué es la multiculturalidad y qué es todas esas cosas, me dejan volando, ya terminan y ya dicen tan, ahí la vemos y no me escriben una conclusión, ¿no? La conclusión es el mensaje que se quiere transmitir, tomar lo más importante de estos dos, de la introducción y el desarrollo, confirmarlo, resaltarlo y colocarlo para hacer un cierre, ¿no? Cierro con esto, ¿no? Digamos, doy mi valoración crítica así más importante, ¿no? Que también la valoración crítica la pueden ir incluyendo en el desarrollo, pero aquí en la conclusión la retoman como lo más importante, ¿no? La síntesis, dice ahí, ¿no? Hacer una síntesis, lo más importante para cerrar mi escrito. Y bueno, vamos a la siguiente actividad interactiva, que es la participación en el Kahoot. Vamos a ver, les voy a compartir la liga. Ya saben cómo se juega el Kahoot. Se van a dar una serie de preguntas en su celular o donde están viendo esto. Les va a aparecer las opciones, pero no les va a aparecer ni la pregunta ni lo que dice la opción. Entonces tienen que mantener su Meet viendo lo que estamos aquí proyectando para que puedan ver cuál es la pregunta, porque si no, no la pueden ver. Entonces, si no tienen una forma de estarse moviendo, pidan un celular, pidan algo, no sé, utilicen una computadora y eso les permitirá poder generar esta participación, que me parece muy, muy importante poder hacerla. Muy bien, veo que Guille ya entró. Vamos a ver si los demás pueden entrar. Acuérdense que para tener la calificación completa tienen que participar en ambas actividades. Muy bien, Vanessa también ya entró y Sergio. Muy bien. Estamos todos completos, vamos con todo, a todo y por todo. Tienen que ganarle al avatar, esa será su principal misión. Y si no, bueno, vamos a ver quién contesta más rápido. Y dice así, primera pregunta. Es lo que quiere transmitir el autor a través del tipo de texto. Entonces, si nos damos a la tarea de pensar, es lo que quiere transmitir el autor a través del tipo de texto, utilizando el tipo de texto. Tenemos el color rojo que dice intención comunicativa, tenemos el color amarillo que dice multiculturalismo, tenemos el color azul que dice globalización y finalmente tenemos el color verde que dice reseña crítica. Muy bien, ya tenemos 2 respuestas, vamos a ver si sí es cierto, ya tenemos 3 respuestas, entonces quiere decir que ya puedo participar y esto dice... Muy bien, la intención comunicativa. Acuérdense, ustedes tienen que responder esa pregunta. Antes de escribir su reseña, escriban la pregunta utilizando el tipo de texto, ¿no? Les pregunta, ¿cuál es la intención comunicativa y postura del autor de los 2 textos? Ustedes tienen que utilizar el tipo de texto. Muy bien. Siguiente pregunta dice... muy bien, Sergio fue el más rápido en contestar. Guille, seguida. Muy bien. Es la relación que se da entre las sociedades lo que permite que éstas estén conectadas, ¿no? Es la relación que se da
entre las sociedades, lo que permite que estén conectadas. Muy bien, ya tenemos una respuesta. El color rojo dice intención comunicativa, el color amarillo dice multiculturalismo, el color azul dice globalización y finalmente tenemos el color verde que dice violencia. Me parece que es una pregunta bastante obvia, bastante lógica, sobre todo regresando a los aprendizajes de la semana número 3. Entonces vamos a ver si la tuvieron bien. Y no la tuvieron bien, siempre caen en mi trampa. Ok, es la globalización porque la relación que se da en las sociedades para estar conectadas. Es la conexión que tenemos actualmente y que sabemos que está pasando aquí, que está pasando allá, que está pasando en todos lados. Gracias a la globalización estamos, infinidad de cosas de conexión, ¿no? La globalización, eso significa el mundo en conexión. Ya no es de que allá en Japón no sabemos ni qué pasa en Japón. Bueno, ahora ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ojo ahí, hay que comprender bien los conceptos. También si tienen dudas en los conceptos, también se vale decirlo, ¿no? Decir, a ver, no me queda claro a qué se refiere tal concepto. Vamos a ver, siguiente pregunta dice, ¿es la diversidad dentro de una sociedad conviviendo con diferentes características, ¿no? Es la diversidad, diferentes características dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces pensemos y reflexionemos y tomemos la referencia de la pregunta anterior, ¿no? Si la globalización era la conexión, entonces aquí ¿cuál será? Bueno, ya todos contestaron, entonces no voy a leer las respuestas, así que quiero pensar que sí la saben. Ah, mira, sí la saben, muy bien, claro, el multiculturalismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre globalización y multiculturalismo? Que la globalización es la conexión entre diferentes lugares y el multiculturalismo que en un solo lugar hay varias, ¿no? Diversidad, varias características. Muy bien, ya ven cómo sí saben, nada más es de poner atención, escuchar, reflexionar y manifestar. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre ciencia y disciplina? Esta pregunta es muy importante porque fue igual de las anteriores, de las semanas anteriores y les costó mucho trabajo responderlas, me pusieron ahí cosas bien raras y otros se ve que las tomaban de algún lugar no tan confiable, pero bueno. El color rojo dice, según su objeto de estudio. El color amarillo dice, la forma en cómo cumple con el método científico. El color azul dice, la forma de hacer una referencia. Y el color verde dice, las fuentes de información. Bueno, ahora sí me preocupa porque no veo que hayan respondido. Entonces, ¿qué será? ¿Que no saben? ¿Que no está muy claro? Bueno, no importa. También ahorita lo aclaramos, así que... No, ustedes no se preocupen, ustedes respondan. Vamos a ver, muy bien. 3. Ok, muy bien, exacto. La diferencia entre ciencia y disciplina es el objeto de estudio. ¿Qué quiere decir? Acuérdense, la ciencia es lo principal, ¿no? Es lo general. Y la disciplina es específica a cada uno de las cosas que va a estudiar, ¿no? Por ejemplo, la biología tiene la ecología, la zoología y así. Diferentes disciplinas que buscan entender un objeto, ¿no? Un fenómeno. Y lo que tienen en común, que aquí alguien lo puso, interesantemente, la forma en cómo se cumple el método científico. O sea, tienen que cumplir. Para que una disciplina pueda llamarse disciplina de la ciencia o pueda ser una disciplina de la ciencia, tiene que cumplir con el método científico. Entonces, esta era la respuesta a la pregunta de la actividad pasada, ¿no? Lo que tienen en común es que si es ciencia, si es una disciplina, tiene que cumplir con el método científico, ya sea formal, fáctica, ciencia natural, ciencia social, psicología, matemáticas, ¿no? Son diferentes, su objeto de estudio es diferente, pero tienen que cumplir con el rigor, las características de la ciencia.
Siguiente pregunta dice, ¿qué partes debe llevar la reseña? Bueno, esto lo acabo de mencionar, he hecho énfasis y seguiremos con mucho énfasis. Ya respondieron las 3 personas, así que voy a responder yo también, esperando que todo esté muy bien. Así es, introducción, desarrollo y conclusión. Sí, así quiero ver, ¿eh? Quiero ver que cuando ustedes, los que están aquí presentes y están contestando esta pregunta, cuando yo vea sus actividades, quiero ver que me pongan introducción, desarrollo y conclusión. Porque si no lo hacen, pues yo no sé de qué se trata esto. Siguiente pregunta dice, para obtener calificación completa en el foro integrador, en este foro que estamos revisando, ¿cómo debo participar? Tenemos el color rojo que dice poner todas las aportaciones en un solo día. Tenemos el color amarillo que dice solo responder a la pregunta detonadora. El color azul dice no utilizar fuentes de información y el verde dice participar 5 veces diferentes comentarios. Ya respondieron, así que vamos a responder. Muy bien, así igualito. Quiero ver si es cierto, ¿no? Que participen, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, hay que hacerlo. Siguiente pregunta dice, ¿para qué sirve la interdisciplinaridad? Se los mencioné ahorita, se los sigo mencionando y ustedes lo van a seguir mencionando en su próximo módulo, así que mejor que les quede bien claro. Color rojo dice, no tener idea del tema. El color amarillo dice, revolver la información. El color azul dice tener un texto enriquecido con una mayor perspectiva y finalmente el color verde dice confundir al lector. Bueno, creo que es una respuesta bastante obvia a comparación de las demás, pero bueno, nos sirve para reafirmar lo que estamos trabajando. Muy bien. Ok, por ahí se les fue la onda, no tener idea del tema. Bueno, eso sería el fracaso total. Tenemos que irnos por aquí. Tener un texto enriquecido con mayor perspectiva. Muy bien. ¿No? Sí, claro que saben. Muy bien, Guille. Ya se está posicionando en primer lugar. Eso es todo. ¿Por qué es importante investigar? Bueno, también lo mencioné. Pero... pues bueno, vamos a ver. Color rojo dice para aburrirse, color amarillo dice para aprender y tener propuestas sólidas en la solución de problemas, el color azul dice para no tener la información correcta y el color verde dice que otras personas lo hagan, yo no puedo. Bueno, veo que ya contestaron los 3, vamos a ver. Muy bien, por eso les digo, la investigación, la educación cambia la vida, ese es el chiste, por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo todo este esfuerzo y todo este trabajo, es por eso. Entonces hay que hacer las actividades, no nos queda de otra. ¿Cuáles son las características de la introducción? Vamos a ver si sí pusieron atención, porque una cosa es... porque también eso me hace. Sí me ponen introducción, desarrollo y conclusión, pero la introducción ponen toda la información y bueno, no colocan lo que deben. Color rojo dice los datos más importantes, ideas principales y secundarias. El color amarillo dice de qué va a tratar el texto, tema e importancia. El color azul dice la confirmación de la intención, el resultado de lo analizado. Y el color verde dice la capacidad para poder escribir. Muy bien, ya pusieron, vamos. Ok, muy bien. Los datos más importantes, ideas principales y secundarias van en el desarrollo, así que quien lo haya puesto hay que poner esa atención. Aquí, ¿de qué va a tratar el texto que estás escribiendo, ¿no? ¿De qué va a tratar tu reseña crítica, por ejemplo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la importancia? ¿No? Es muy importante. Muy bien, Sergio, está avanzando, eso es todo, no se dejen, yo sé que pueden. Última pregunta, vamos a cerrar con todo, dice, ¿cuáles son las características del desarrollo?
Tenemos el color rojo que dice la publicidad. Tenemos el color amarillo que dice la síntesis de la valoración crítica. Tenemos el color azul que dice tablas y anexos. Y tenemos el color verde que dice datos más importantes, el sustento, ideas principales y secundarias. Muy bien. Todos respondieron, datos más importantes, el sustento, ideas principales y secundarias. Muy bien, Guille queda en primer lugar, eso es todo. Sergio avanzó bastante bien y bueno, Vanessa también lo hizo muy bien, solo ahí las cuestiones del internet, bueno, eso también a veces influye. Ok, pues ya vamos dándole cierre a nuestra sesión del día de hoy, una sesión muy provechosa, lo cual nos ha permitido aprender, reforzar todo esto, poner nuestra postura ante un tema, sobre todo utilizar esta postura en su reseña crítica, identificar los tipos de texto, pensarlos, ¿no? Y poderlos también colocar en nuestro proyecto integrador. Revisar lo que son las ponderaciones de mi calificación, por qué saco lo que saco, bueno, pues hay que echarle ganitas. Y por supuesto, cómo hacer una reseña crítica, que siempre será importante repasar. El viernes vamos a repasar, vamos a revisar cómo se ponen las fuentes de información, cómo usar la información que estamos revisando sin caer en plagio y de que sea valiosa y que nos sirva, y cómo poder escribir. Muy bien, pues llegamos a la parte de dudas. ¿Tienen alguna duda? Dice Sergio, ninguna duda. Muy bien, los demás, las demás. Bueno, en caso de que tengan dudas, pueden escribirlas a través de la mensajería o el foro aprendiendo. Yo estoy muy pendiente ahí. Entonces, esas dudas también las puedo utilizar para la sesión del viernes y responder ahí el viernes. Entonces, también hay que seguir como muy activos. Si no tienen ninguna duda, con esto terminamos. Les agradezco su presencia, su participación y mucho éxito. Que tengan excelente tarde. Nos vemos. Ok, Vanessa dice todo bien. Muy bien, perfecto. Nos vemos.